Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí atendiendo la palabra de Dios con los devocionales. Gracias, hermanos, a quienes se unen, a quienes escuchan palabra de Dios en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, aún en medio del luto. Dios es soberano, es bueno, es fiel con nosotros. Yo le pido que sigamos firmes en el Señor. Él es dador de toda consolación, Él es dador de toda dádiva, Él es dador de todo amor. Y en este mundo, por eso es bueno entender este tipo de devocionales, porque nos van a ayudar a comprender por qué en este mundo estamos a veces sufriendo o afligidos o pasando toda esta situación. Así que gracias por atender. Hoy vamos a tener el devocional 167, hermanos. Y lo hemos venido platicando. La enfermedad es parte de este mundo. ¿Por qué? Porque cumple el plan y la justicia de Dios. Pero Satanás ocupa esa enfermedad, ¿para qué? Todavía para querer alejarnos de Dios. Por eso es que Dios, en medio de todo lo que nos ha dado, para poder luchar contra la enfermedad o soportar las enfermedades, Él dio un don, que en este caso son dones de sanidades. Así que vamos a hablar sobre eso. Esta es la tercera acción que Dios nos ha dado, que son los dones de sanidades, que es la obra sobrenatural de Dios, obrando sobre cuerpos o sobre almas o sobre el ser interior de las personas. Bien interesante esto. Recuerde usted que el don de sanidad no sustituye a la salud. La salud se debe de cuidar, se debe de proteger, sino que viene a ser una obra de amor para sanar a algunas personas con el fin de que Dios sea glorificado. Vea qué importante es. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 14, versículo 8. Y este pasaje es muy claro en ese sentido. Se habla acerca, vea lo que dice. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjese el grado de enfermedad y de discapacidad que esta persona tenía. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fíjate todo lo que se destapó con esta sanidad. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ojo aquí, rasgaron sus ropas. Acuérdense que cuando rasgaban sus ropas los hebreos era una forma de dolor, es una forma de demostrar una desaprobación de algo. Y se lanzaron contra la multitud dando voces y diciendo, ojo versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Algo muy importante, hermanos, los dones de sanidades, siempre cuando vienen del Espíritu Santo, van a llevarnos a convertirnos a Dios. Van a llevarnos a reconocer a Jesucristo. Van a llevarnos a reconocer al Espíritu Santo como consuelo de nuestra vida. Si otra cosa, otras hechicerías, adivinaciones, otras situaciones te llevan a una sanidad, ojo con esto, pero no te llevan a Cristo, no te llevan a la salvación, no te llevan a la conversión, no te llevan al arrepentimiento, no te llevan a darle la gloria al Dios vivo, entonces es algo imitado por Satanás. Ojo bien importante. Los dones de sanidades no están buscando exaltar a los hombres, no están buscando exaltar, ese tiene don de sanidad, no, aquel es más grande porque tiene don de sanidad, no. Está buscando exaltar a Dios. Importantísimo para nuestra vida, ¿está bien? Ahora, los dones, ¿por qué son o por qué se les conoce como dones de sanidades? Bueno, la palabra obviamente lo veíamos, tiene una connotación en plural, sugiere que hay más de un don de sanidad. Y este grupo es designado para funcionar, ¿no? en algunas personas. ¿Qué dice 1 Corintios 12:30? Dice así, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Qué importante, el apóstol Pablo habla acerca de estos dones, varias formas de sanidad.
¿Cuáles serían esos? Miren, en la palabra de Dios vemos varias formas en que la sanidad se muestra o la sanidad viene a aplicarse. Y veo que está interesante porque los dones de sanidades se dan para echar fuera espíritus de ciegos, sordos y mudos. Vea lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 15. Espero que usted me vaya comprendiendo en toda esta enseñanza. Tratamos de darle un sentido correcto y bueno. Y gracias a quienes nos llegan a preguntar, que Dios les bendiga. Nos ayuda también a clarificar un poquito más el concepto a nosotros para que ustedes lo puedan comprender mejor. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra y de éste postrada en cama con fiebre, enfermedad. Fiebre, calentura, hay muchos tipos de enfermedades. Y vea cómo la enfermedad no es ajena a los seres humanos, a todos, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque cumple un propósito. ¿Para qué? Para la muerte, desafortunadamente. Pero cuando Dios tiene misericordia con algunos, viene y obra en algunas personas para impartir dones de sanidad. En este caso, pues para liberar de estas cegueras, de estas fiebres, de mudos. Vea lo que dice el versículo 15. Y tomó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vea qué hermoso es eso. Porque la palabra nos enseña, este es uno de los tipos de dones de sanidad, ¿no? Liberar a ciegos, a sordos, a personas con fiebre. Pero también hay otra forma de ver dones de sanidades, que es en enfermedades que han pasado muchos años. Lo que veíamos, por ejemplo, de este hombre, ¿no? Que Pablo y Bernabé, Dios los usó para que fuera sanado. Este hombre que tenía muchos años. Vea también en Marcos 5, por favor. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Los dones de sanidades también es para enfermedades de mucho tiempo y algunas enfermedades quizá ocultas para los demás. ¿Por qué? Porque una cojera, una ceguera, una sordera, pues es evidente, pero aquí vemos dos cosas. Miren, el versículo 21, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vio uno de los principales de la sinagoga uno de los principales llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está enferma, a punto de morir quizá. A punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vea qué importante. Esa es otra forma de dones de sanidades. Enfermedades muy prolongadas, pero también ocultas, no necesariamente que eran tan evidentes como en el caso de otras, ¿no? Aunque en esta pudiera hacerse evidente porque las mujeres, acuérdense, cuando tenían un flujo de sangre en su periodo menstrual, era muy difícil, muchas de ellas tenían que quedarse en casa todo ese periodo porque era muy difícil contener todo el sangrado. Ahora imagínense esa pobre mujer que no paraba el sangrado durante 12 años. Ella fue a médicos, en la medicina no le pudo sanar, ella gastó, invirtió hasta que llegó con el Señor y también operó un don de sanidad sobre ella. Los dones de sanidades se dan en todos los aspectos o se dan en múltiples enfermedades. Vean lo que dice Hechos 10:38. Dice la palabra de Dios en este pasaje que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con todo tipo de enfermedades, por eso son dones de sanidades. Y a veces es impresionante porque así como el Señor quita una fiebre, que a lo mejor una fiebre viral, también Él puede quitar enfermedades de tipo más difícil, con más tiempo, más prolongadas, más tremendas.
Ahora, es tan fuerte este tipo de don que en algunos casos vemos que se operaba a distancia. Así como el Señor le dice a aquel centurión, ve, está hecho para tu siervo, y él fue y su siervo ya estaba sanado. Vean este ejemplo en Hechos 19, por favor. Hechos capítulo 19, en el versículo 11. Si ustedes me hacen favor, y aquí vamos a aterrizar este día. Dice la palabra de Dios, 11 y 12, 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Los hacía Dios, acuérdese, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjese qué impresionante es los dones de sanidades. Y tiene varias formas, sobre varias enfermedades de diferente tiempo, y a lo mejor hasta en diferente tipo. Por eso es que son dones en plural. Incluso la resurrección de muertos también pudiera catalogarse como un don de sanidad, pero se le tipifica más como don de milagros. Ya lo veremos más claramente cuando lleguemos a ese don. Así que gracias. ¿Qué le parece que sigamos orando? Si usted ha entendido un poquito lo que es el don de sanidad, ¿por qué no ora por aquellos que usted sabe que lo necesitan? Y que Dios responda, ¿le parece? Es una forma de ir aprendiendo a cómo logramos tener el don de sanidad o descubrir si lo tenemos. Le agradezco mucho por su atención, sigamos firmes, adelante en la fe, que el Señor nos ayude y nos guarde en todo tiempo. Bendiciones a sus casas.